Hoy regresamos a un tema que parece inocente, pero que esconde capas profundas de poder, control y transformación cultural. Hablamos de fiestas, de esas celebraciones que marcan nuestro calendario. Navidad, Año Nuevo, incluso Halloween. Pero, ¿qué hay detrás de esas fechas? ¿Son realmente cristianas? ¿O simplemente etiquetas nuevas sobre rituales antiguos? No hay nada malo en eso. De hecho, es una estrategia humana universal. Cuando una cultura nueva llega, no destruye los símbolos del pasado, los reinterpreta. Pero eso no significa que los orígenes hayan desaparecido. A veces, siguen ahí, bajo la superficie. Bienvenidos a la Realidad, el podcast. Soy Loniel y hoy tengo el gusto de recibir de nuevo a Alex, historiador de religiones comparadas y especialista en sincretismo antiguo. Alex, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Daniel. Siempre es un placer desmontar mitos sin destruir la belleza que los sostiene. Empecemos por lo más icónico, la Navidad. Casi todo el mundo cree que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero, ¿eso está en los evangelios? No. Ni en Mateo, ni en Lucas, ni en ninguno de los textos canónicos se menciona una fecha. De hecho, Lucas 2:8 dice que los pastores estaban en el campo, velando y guardando su rebaño durante la noche. Eso es clave, porque en la región de Belén los pastores no sacaban ovejas al campo en pleno invierno. Las noches eran frías, húmedas y los rebaños se guardaban bajo techo desde noviembre hasta marzo. Así que es muy poco probable que Jesús naciera en diciembre. Entonces, ¿de dónde sale el 25 de diciembre? Del calendario romano del siglo IV. En el año 274 después de Cristo, el emperador Aureliano instituyó una fiesta llamada Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto. Se celebraba el 25 de diciembre, justo después del solsticio de invierno, cuando los días comienzan a alargarse nuevamente. Era una celebración del triunfo de la luz sobre la oscuridad, una metáfora poderosa. ¿Y cómo termina esa fecha asociada a Jesús? Con la cristianización del Imperio Romano. Cuando Constantino legaliza el cristianismo en el 313 después de Cristo y luego Teodosio lo convierte en religión oficial en el 380 después de Cristo, la Iglesia necesita una forma de atraer a los paganos sin generar conflictos culturales. Así que, en lugar de prohibir las fiestas de invierno, las absorbe. Y en el 336 después de Cristo aparece por primera vez en un calendario cristiano la mención de Natus Christus in Bethlehem, Judeae. Nacido Cristo en Belén de Judea el 25 de diciembre. ¿Entonces fue una estrategia pastoral? Exacto. No fue un engaño como algunos quieren hacer ver, fue una adaptación inteligente, porque las personas ya estaban celebrando algo profundo, el regreso de la luz, y el cristianismo le dio un nuevo nombre, la luz del mundo. Eso es sincretismo funcional, no traición. ¿Y qué hay de las otras fiestas de diciembre que mencionan a menudo? Como las Saturnalia, por ejemplo. La Saturnalia. Eran unas fiestas muy populares, celebradas del 17 al 23 de diciembre, en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la abundancia. Incluían banquetes, intercambio de regalos y una inversión temporal del orden social. Los esclavos comían primero, los amos los servían. Era una especie de mundo al revés, muy similar a lo que después veríamos en el carnaval. ¿Y eso influyó en la Navidad? Sí, pero no de forma directa. La Navidad tomó del sol invicto su fecha y simbolismo solar. De las Saturnalias y de otras fiestas invernales, como las Brumalia, en honor a Dioniso, tomó elementos culturales, los regalos, las luces, la alegría comunal, pero lo teológico vino de otra parte. Y lo más importante, ninguna de estas fiestas paganas incluía a un niño Dios nacido de una virgen.
Esa es una idea específicamente cristiana, aunque claro, con paralelos en otras tradiciones que debemos analizar sin miedo, ni sin rigor. Porque muchos dicen que Jesús es solo otra versión de dioses solares anteriores. Y ahí es donde hay que ser muy cuidadosos. Sí, hay dioses asociados al sol en muchas culturas. Mitra en Persia, Ra en Egipto, Helios en Grecia. Pero ninguno de ellos tiene una biografía como la de Jesús. Nacimiento humilde, enseñanza ética, muerte sacrificial, resurrección comunitaria. Conectarlo todo con una línea recta es reduccionismo histórico. No es análisis, es deseo de simplificar lo complejo. Entonces, ¿la Navidad es pagana? Depende de lo que quieras decir con pagana. Si te refieres a que usa fechas y costumbres precristianas, sí. Pero si crees que eso invalida su significado espiritual, estás confundiendo la forma con el contenido. La iglesia no adoraba al sol invicto, adoraba al que, según Juan 1:9, ilumina a todo ser humano, y usó el lenguaje del mundo para decirlo. Vamos a adentrarnos en lo que muchos llaman la verdad oculta de la Navidad. Se dice que detrás del árbol, las luces y los regalos está un culto antiguo a un Dios devorador de niños, que el 25 de diciembre no celebra a Jesús, sino a Saturno, que el número 666 no es simbólico, sino un sello directo de adoración a un dios caldeo llamado Stur, y que hasta Santa Claus es una máscara moderna de Odín, el dios tuerto asociado al mismo espíritu usurpador de Horus. Esas afirmaciones circulan desde hace décadas, y parte de lo que dicen tiene algo de verdad, pero no en la forma en que se presenta. Vamos a desarmar paso a paso lo que hay de hecho histórico, lo que es interpretación simbólica antigua y lo que es reconstrucción retrospectiva moderna. Empecemos por lo más impactante, Saturno. En el video se muestra una estatua de Saturno devorando a su hijo y se afirma que la Navidad es una celebración pagana a este dios. ¿Es cierto que Saturno tenía un culto el 25 de diciembre? Sí, pero con matices cruciales. Las Saturnalias se celebraban del 17 al 23 de diciembre, no el 25. Eran unas fiestas de inversión social. Los esclavos comían primero, los amos servían, se intercambiaban regalos sencillos como velas y sigiliaria, figuritas de barro, y se suspendían temporalmente las jerarquías. No había sacrificios humanos, no había orgías masivas, eso es una exageración moderna, alimentada por autores cristianos tardíos como Tertuliano, que buscaban desacreditar las fiestas paganas. Y Saturno no era un demonio, era una divinidad agricultora, asociada a la Edad de Oro, un tiempo mítico de abundancia y justicia. De hecho, los primeros cristianos no lo odiaban. A los primeros cristianos no lo odiaban, ellos lo revalorizaron. Para San Agustín, Saturno representaba la sabiduría precristiana, y el nombre mismo, Saturnos, lo relacionaba con Sator, el sembrador, prefigurando a Cristo como el sembrador de la palabra. Entonces, ¿no hay conexión entre Saturno y el 25? Sí, pero no directa. El 25 era la fiesta del sol invicto, no de Saturno. Sin embargo, hay una superposición calendárica y simbólica. Las Saturnalias terminaban el 23 y el 25 comenzaba la celebración del sol. En la mentalidad antigua, eso no era contradictorio. Saturno gobernaba el fin del año viejo y el sol el comienzo del nuevo. Es un ciclo. Muerte, renacimiento. Eso es universal. Lo vemos en Dionisio, en Osiris, en Atis. Pero vincularlo automáticamente con un plan satánico es proyectar mentalidad moderna sobre culturas que no pensaban en términos de bueno versus malo absoluto. Y luego está Stur. Dice el video que Stur es el nombre caldeo de Saturno y su valor numérico es 666. ¿Existe un dios llamado Stur en la antigüedad? No hay evidencia en textos sumerios, acabios, babilonios, ni asirios de un dios llamado Stur. Lo más cercano es Shamsu, Utu, Ergal,
pero nunca Stur. El cálculo que presentan 200 más 60 más 400 más 6 igual a 666 asumen que Stur se escriba con letras hebreas, pero primero, el orden está invertido. Sería Tav, Shin, Resh, Baba, una secuencia que no forma palabra alguna en hebreo. Segundo, en hebreo antiguo no se escribían las vocales. Esto es una transcripción moderna, no antigua. Tercero, incluso si forzamos la lectura, Tav, Shin, Resh igual a Teshar no es un nombre divino. Esto no es numerología antigua, es retroingeniería simbólica. Tomar el número 666 y buscar cualquier combinación que dé ese resultado. Es lo que los eruditos llaman isopsefia selectiva. Entonces, el vínculo entre Saturno y el 666 es falso. No falso, pero secundario. Si hay una conexión simbólica tardía en el ocultismo del siglo XVIII y XIX. Por ejemplo, Eliphas Levi, en Dogme y Ruidal de Haute Magie, de 1856, asocia a Saturno con el planeta más lento, el tiempo, la muerte, y con el número 3, y por ende, con 3 por 3, 9, y 6 más 6 más 6, 18, más 1, 9, pero eso es un sistema hermético moderno, no antiguo. En la antigua Babilonia, el número de Saturno era el 8, por los 8 años del ciclo de Venus, observable con Saturno como referente. 666 nunca fue su número. Y el hexagrama. Se dice que el hexagrama es el símbolo de Saturno y que tiene 6 triángulos, 6 aristas y 6 vértices, por lo tanto, 666. Esa es una de las mayores distorsiones. Primero, el hexagrama no tiene 6 triángulos. Tiene 2 triángulos entrelazados, uno apuntando arriba, fuego, masculino, otro abajo, agua, femenino. El resto son regiones, no triángulos independientes. Segundo, no es un símbolo antiguo de Saturno. En la iconografía babilónica, el símbolo de Saturno era una cruz simple con un círculo en el centro, lo que hoy llamamos cruz egipcia invertida o cruz de Cusata. En la alquimia medieval, Saturno se representaba con una onda, por el dios Cronos, o con una guadaña. Tercero, el hexagrama no era judío hasta el siglo XVII. Antes, era un símbolo mágico usado en talismanes árabes, hindúes y medievales, para proteger contra el mal de ojo, no para adorar a dioses. Fue adoptado por la comunidad judía de Praga en el siglo XVII y luego, en el siglo XIX, por el sionismo como escudo de David por su simetría y geometría, no por su conexión con Saturno ni con el 666. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que el hexagrama es satánico? De 3 fuentes modernas. La masonería especulativa del siglo XVIII, que usaba símbolos geométricos como metáforas de armonía cósmica, y algunos rituales ocultistas los reinterpretaron. El ocultismo del siglo XIX, especialmente Aleister Crowley, que usaba el hexagrama en rituales de Telema, pero como símbolo del macrocosmos, no del mal. La propaganda nazi, que lo usó para estigmatizar a los judíos, y luego los conspiranoicos lo invirtieron. Si los nazis lo odiaban, debe ser sagrado. Es un círculo de proyecciones, pero nada de eso está en textos antiguos. Y finalmente, Santa Claus. Se dice que es una copia directa de Odín, el dios barbudo, tuerto, que cabalgaba por el cielo en diciembre, acompañado de cuervos y regalaba a los niños fieles. Hay paralelos visuales, sí. Odín, en el Yule nórdico, solsticio de invierno, se representaba como un anciano barbudo, Yolin, el oculto, que viajaba en un caballo de 8 patas, no en trineo, y estaba asociado a los muertos y a la sabiduría ancestral. Pero no era tuerto por malévolo. Su ojo faltante era un sacrificio voluntario por sabiduría. Bebía del pozo de Mimir para ver el destino. No regalaba juguetes. En el Yule se hacían ofrendas a los ancestros y se celebraba la caza del jabalí sagrado, cuyo sacrificio daba fuerza para el año nuevo. No tenía vínculo con Horus ni con Isis. Esa conexión es una invención del esoterismo anglosajón del siglo XX, especialmente de grupos como la Golden Dawn o escritores como Gerald Massey, quien mezcló mitología egipcia y nórdica sin rigor filológico. Entonces, ¿Santa Claus es una invención cristiana? No, es una criatura del capitalismo moderno.
La figura de San Nicolás, obispo de Mira en el siglo IV, sí existió. Era conocido por dar dotes secretas a doncellas pobres, no por bajar por chimeneas. En Holanda se le llamaba Sinterklaas y llegó a Estados Unidos con los colonos neerlandeses. Pero el Santa Claus rojo, gordito, alegre, fue creado por Coca-Cola en 1931 con ilustraciones de Hadun Sumlam. Antes, Santa se vestía de verde, marrón e incluso de azul, y a veces era flaco y severo. El mito de que Coca-Cola inventó al Santa Rojo es parcialmente cierto, pero no por una conspiración oculta, sino por marketing brillante. Entonces, resumiendo, ¿la Navidad es pagana? Sí y no. Es culturalmente sincrética. Usa fechas, costumbres y símbolos precristianos, pero les da un significado nuevo, coherente con su teología. Eso no la hace falsa, lo hace humana. Todas las religiones lo hacen. El Islam absorbió el Hajj de rituales preislámicos en la Meca. El budismo en China adoptó elementos taoístas. El hinduismo integró dioses locales como Gana, de ahí Ganesh. La peor confusión no está en el sincretismo. La peor confusión es que nadie dice cómo, porque todos están sincretizando. El peor no está en el sincretismo, sino en creer que solo los demás lo hacen y que nosotros poseemos una verdad pura, incontaminada. Esa es la verdadera usurpación. Entonces, el 666, Saturno, Sturg, el hexagrama, Odín, ¿son toda una gran conspiración? No, son eco de ecos. Una frase de un manuscrito medieval mal traducida, una imagen de un ritual sacada de contexto, un cálculo numérico forzado para encajar en una narrativa, y una profunda necesidad humana de encontrar patrones ocultos, porque el mundo en su complejidad nos da miedo. Pero la historia real es más fascinante que la conspiración, y no requiere demonios, solo humanos haciendo lo que siempre han hecho: contar historias para entender su lugar en el cosmos. Y así, lo que comienza con una simple fiesta de invierno se revela como un mapa de la historia humana, un tapiz de dioses agrícolas, estrategias políticas, marketing genial y una profunda necesidad de luz en la oscuridad. Alex, como siempre, gracias por desarmar la conspiración sin destruir la fascinación. El placer es mío, Daniel. La realidad siempre es más interesante. Esto fue Bienvenidos a la Realidad. Si te gustó este análisis, suscríbete. Déjanos un comentario con la próxima fiesta que deberíamos investigar. Y recuerda, no te conformes con la primera respuesta.